Martes ya está con nosotros aquí en el estudio Samuel Montañez, experto en finanzas personales. ¿Cómo estás, Samuel? Hola, Rodrigo, muy bien, Bienvenido. gracias. ¿Qué tema tenemos hoy? Hoy tenemos el tema de emprendimiento público. ¿Qué es emprendimiento público? Pues básicamente es la capacidad de emprender un negocio o desarrollar un proyecto desde la iniciativa público-privada o no estrictamente público-privada, sino puede ser nada más una empresa privada, pero que tiene como fin, a través de su actividad comercial, resolver un tema de política pública. ¿Cuál sería un ejemplo? El ejemplo más tradicional, y ese lo tenemos desde hace siglos, son las alianzas de constructoras o empresas desarrolladoras con el Estado para desarrollar proyectos de infraestructura. Carreteras, el aeropuerto recientemente, el Tren Maya que va a la consulta. Pero ¿cuál sería la parte de emprendimiento? Porque entiendo que esas son las sesiones público-privadas, es decir, donde el gobierno dice, oigan, necesito construir un tren, ¿no? Claro. Ahí en la península de Yucatán para hablar coyunturalmente. Exacto. Y entonces, bueno, pues les dice a las empresas, vamos a hacer una alianza público-privadas. ¿Dónde está el componente de emprendimiento? Digamos que sin importar, o sea, no tiene que ser necesariamente una empresa que no existía. En sí, digamos como que en proyectos de finanzas, cada proyecto por sí solo, como finalmente se financia el proyecto de forma aislada, es como si ese proyecto fuera un proyecto emprendedor por sí solo, ¿no? Entonces, esa es un poco la visión. Y hay empresas que desde cero inician y dicen, yo voy a tratar de resolver la pobreza eléctrica en México. Ah, bueno, y entonces eso vamos a hacer. Por supuesto. Ahora, verías que este esquema, digamos, tiene... Porque pensar en el concepto emprendedor, pues normalmente es alguien o una persona que tiene una iniciativa, normalmente no tiene mucho capital, y entonces hace un emprendimiento y a partir de ahí se da. ¿Cuál dirías tú que puede ser una alianza más allá de las APPs que se pudiera dar en donde los emprendedores pudieran ayudar a resolver algún tema que, como ya apuntabas, pues tiene que ver con la política pública? Pues, por ejemplo, hay una empresa muy interesante que se llama Iluméxico, que originalmente empezó como una AC, y ellos buscaban resolver el tema de la pobreza eléctrica en México, que todavía hay millones de personas que no tienen luz, ni red eléctrica. Entonces, a través de los paneles solares, como no tenían precisamente la fibra eléctrica, la infraestructura, pues podían resolver el tema de tener pues un foco, un refrigerador, algo donde calentar y tener un negocio más productivo y demás. Y la Secretaría de Energía ya llevaba años desarrollando este tipo de proyectos, y cuando ellos crean esta fundación y van a las comunidades más marginadas, evidentemente, se dan cuenta que los paneles están usados de mesas fuera de las casas, totalmente inhabilitados, no tienen mantenimiento, nadie supo ya qué pasó, no se les dio seguimiento. Y entonces ellos ya posteriormente dijeron, bueno, te regalamos el panel y ahora sí te enseñamos a usarlo, te damos seguimiento para que sí lo estés usando bien. Y se dieron cuenta que tampoco funcionaba muy bien porque en el momento en el que se los regalan, pues las personas como que no le dan ningún tipo de valor. Entonces decidieron mejor sí fundar una empresa, mejor sí vender el panel, y un poco es irónico porque pues evidentemente la gente más pobre de México es precisamente estas personas que ni siquiera tienen un foco de luz en su casa. Entonces, ¿cómo le vendes un panel solar a estas comunidades? Y desarrollaron un esquema bastante innovador de financiamiento para que estas personas, a través del incremento de productividad que tenían en sus negocios, en una tiendita donde ahora sí puedo refrigerar mis refrescos, donde puedo refrigerar lo que vendo, no tengo que ir tanta distancia para ir por hielos. Este tipo de productividades generan que puedan pagar el panel solar. Y hoy por hoy, ya después, posteriormente, al ser muy exitoso el modelo y reinstaurar y dar luz eléctrica a muchas personas, la Secretaría de Energía precisamente les dio, pues ahora sí que un mandato de electrificar ya miles de casas a nivel nacional, y son hoy la empresa, hoy por hoy, número 1 que está electrificando a las personas que tienen pobreza eléctrica en México. Interesante. Ahora, regresando al tema de las APPs, las acciones público-privadas, ¿cómo vas viendo en los distintos proyectos grandes de infraestructura? Está la refinería, está el Tren Maya, que se va dibujando, es decir, ¿qué tanto interés crees que pueda generar del sector privado entrar en este tipo de alianzas en proyectos de esa naturaleza? Pues obviamente, debido al último suceso del aeropuerto, pues hay ciertos riesgos. Sin embargo, más que ser un tema pues prácticamente optativo, es necesario, porque por ejemplo el Tren Maya, estaba leyendo que está estimado entre 6 y 8 mil millones de dólares, que en pesos son como 150 mil millones de pesos, y el gobierno tiene, digamos, como que pues, parecido al aeropuerto, que con el impuesto aeroportuario se iba a pagar el tema del aeropuerto, igual aquí con un impuesto turístico es el que se va a destinar para el pago del Tren Maya, y ese impuesto sumado durante todo el sexenio solo nos da 2.4 mil millones de dólares. Entonces nos hacen falta pues prácticamente más de 5 mil millones de dólares que no tiene el gobierno.
Entonces hay de dos. O el gobierno se apalanca, se endeuda todavía más, que ya no es así como que tan recomendable, todavía tiene un espacio, pero pues tampoco está el horno para bollos. O mejor, compartimos el riesgo del proyecto con otras empresas privadas, pueden ser múltiples, y que a su vez ellas pidan financiamiento, como fue el caso del aeropuerto, a través de los mercados financieros. Y este esquema es ideal para todos, para las empresas públicas y para las empresas privadas, porque se diversifica el riesgo y finalmente los consumidores típicamente vamos a recibir algo mejor cuando es construido por una empresa privada, porque tiene mejores incentivos a hacerlo más barato, mejor. Claro, siempre y cuando se concesione. Ahora, tiene que tener criterios de utilidad, ¿no? Finalmente, porque al final si los números no dan, pues correcto, nadie le va a querer poner, ¿no? Aunque concedas el financiamiento. Sí, y el tren, pues digo, el aeropuerto es un proyecto de infraestructura extraordinariamente rentable. De hecho, históricamente en México, inclusive en la época de la estatización se estatizaron se privatizaron ya después de la estatización N cantidad de empresas y el aeropuerto, pues no, porque era muy buen negocio. Entonces, este es el mismo caso. Sin embargo, los trenes no son muy rentables. Entonces, sí efectivamente va a ser un tema interesante ver en qué parte van a querer entrar las empresas privadas, pero pues yo me imagino que en la parte del desarrollo, de la construcción, el concreto, este tipo de cosas no veo que vayan a perder. Efectivamente, pero que alguien quiera operar todo el tren, pues eso sí no creo porque no es muy buena inversión. Sí, va a ser interesante cómo se financia ese proyecto. Es correcto. Gracias, Samuel. Vamos a hacer un corte, regresamos con más aquí en